Capítulo 3. Gobernanza. Frank Rojas. Lectura. 3.1. Enfoques de la gobernanza. Gobernanza es una palabra de uso relativamente reciente, en todo caso utilizada de manera recurrente a partir de la segunda mitad de la década de los 90, ya que entre las décadas de los 50 a los 70 del siglo XX, la atención se centró en la reforma administrativa. Durante los 80 se introdujo la perspectiva de las políticas públicas y se teorizó sobre la nueva gerencia pública o NPM, por sus siglas en inglés. Nueva gerencia pública. A mediados de los 90 se define la gobernanza como la forma, la manera en que se ejerce la autoridad política, administrativa o social en el manejo de recursos o asuntos que interesen al desarrollo. Pero esta interpretación fue similar a la corriente del neoinstitucionalismo que trata, en suma, de mejorar la efectividad, eficacia más eficiencia de las organizaciones gubernamentales en la formulación y gestión de la política pública. Es muy probable que la integración económica de la Unión Europea condujo a un nuevo concepto de gobernanza a partir del denominado Libro Blanco sobre la Gobernanza, presentado en julio de 2001. En este libro se considera la gobernanza como estructura de toma de decisiones a través de redes de actores gubernamentales y no gubernamentales en un esquema multinivel. Koyman desarrolla una distinción conceptual entre gobernanza y gobernabilidad, que las refiere como fundamentos de una nueva teoría sociopolítica de la gobernanza in statu nascendi. Para Koyman, la gobernanza es la estructura que emerge de un sistema sociopolítico como resultado conjunto de los esfuerzos de interacción de todos los actores intervinientes que conforman las reglas de juego en un sistema específico, o en otras palabras, el medio a través del cual los actores pueden actuar e intentar utilizar estas reglas de acuerdo con sus propios intereses y objetivos. Koyman define a su vez tres modalidades fundamentales: la autogobernanza, la cogobernanza y la gobernanza jerárquica. La autogobernanza sostiene es la capacidad de las entidades sociales para brindar los medios necesarios para desarrollar y mantener su autonomía y así mostrar un grado relativamente alto de autonomía sociopolítica. Esta modalidad de gobernanza busca tendencias autónomas como resultado de combinaciones de factores observables y variables. La autogobernanza se ve como una modalidad embebida en la interacción interferencial alrededor de procesos sociales primarios, teniendo una capacidad especial para tratar con la diversidad social y dinámica, menos con la complejidad. La gobernanza jerárquica es retratada como una forma de gobernanza vertical y de arriba abajo, top-down. En otras palabras, el jefe es quien vigila las interacciones. La gobernanza jerárquica se inserta en las interacciones que están basadas en intervenciones y se extiende más allá del tipo de jerarquía asociada con soberanía y burocracia de Estado. En las sociedades modernas se asume que la gobernanza jerárquica se toma más activa, confiando menos en órdenes y más en regulaciones. Y este desarrollo puede ser considerado como una respuesta al aumento de la complejidad a nivel de la capacidad del Estado. Se muestra como perfectamente capaz de dar con una mano y recoger con la otra. La gobernanza, por su lado, significa que las partes implicadas tienen algo en común y de alguna forma está en juego tanto la autonomía como la identidad. Eso añade o atañe a la utilización de formas organizadas de integración para propósitos de gobierno implica la ausencia de un gobernador central que domine la comunicación, colaboración, cooperación y coadministración. Se introduce y discute una distinción entre regímenes y redes de cogobernanza. Por ello, esta modalidad de gobernanza es vista como la respuesta más evidente a la ausencia o debilidad de la gobernanza jerárquica, que en sociedades modernas y para la mayoría es considerada práctica y teóricamente importante para su futuro desarrollo. Como se aprecia,
se derivan connotaciones en las que existe una línea delgada entre el concepto de gobernabilidad con el de gobernanza, intercambiando los términos como si fueran equivalentes. Esta alternancia se ve afirmada por sitios de Internet, websites, de organismos internacionales que utilizan el término gobernance en inglés y en su traducción al español se refieren a gobernabilidad. La figura 5 muestra dos ejemplos claros. Por ello, no es usual que Huffy señale, citando a Bejor y Jonasson, que la gobernanza tiene tantas definiciones como cantidad de investigadores. Por ello, y con la expectativa de declarar conceptos, Huffy señala que se puede distinguir tres grupos de enfoque: la gobernanza como sinónimo del ejercicio de gobierno, que es la más simple, con marco normativo y como marco analítico para los sistemas de coordinación no jerárquicos. En relación con el enfoque del marco normativo, Huffy recoge la definición propuesta por el Banco Mundial en 1992 que señala: gobernanza es la manera en la cual el poder se ejerce en la gestión de recursos económicos y sociales de un país para su desarrollo. Desde la perspectiva del marco analítico señala tres corrientes principales: la gobernanza corporativa, la gobernanza global y la gobernanza moderna. A. Gobernanza corporativa. Se refiere al ejercicio del control de las organizaciones que no es o no debe ser jerárquico, sino de aquellas que permiten la coordinación entre sus unidades, al arbitraje de las divergencias, al mantenimiento de la cohesión y a la gestión de los costos de transacción que resulta de un control más horizontal. Es en esta lógica que se derivan los denominados principios de gobierno corporativo. B. En la gobernanza global, la definición dada por la Comisión Brad señala lo siguiente: gobernanza es la suma de diversas formas mediante las cuales los individuos, instituciones públicas y privadas gestionan sus asuntos de interés común. Es un proceso continuo mediante el cual los intereses conflictivos o diversos pueden ser acordados y se pueden establecer acciones de cooperación. Lo anterior incluye tanto a las instituciones formales como instancias facultadas para exigir su cumplimiento, así como acuerdos informales que tanto la gente como las instituciones han acordado o se perciben de su interés. Es importante señalar que, a diferencia de la gobernabilidad, que supone un estado de situación, un estado de equilibrio dinámico, se encuentra que la gobernanza se refiere al ejercicio del proceso continuo que implica acción, movilidad. C. La gobernanza moderna expresa un conjunto de cuestionamientos sobre el papel del Estado en la sociedad, así como sobre la gestión interna del propio Estado, y de manera especial sobre la administración pública. Tiene como base la crisis del Estado benefactor que derivó en el debilitamiento del Estado a partir de las políticas derivadas del Consenso de Washington, que dio como resultado que numerosos mecanismos de producción queden fuera del Estado, en protagonismo autónomos e interdependientes. Es la clásica discusión del principal agente, donde los agentes son externos a la administración pública, pero no obstante brindan servicios de uso o interés público. En esta corriente de pensamiento se ubicaría la definición anteriormente citada de Kuhlmann sobre la gobernanza. Preciado Coronado apunta: la teoría de la gobernanza es aplicada a los asuntos del buen gobierno, bajo criterios eminentemente relacionados con la eficiencia administrativa de las políticas públicas en la escala nacional o con el desempeño institucional de los asuntos relativos a la política económica y a la inserción nacional en el mercado global. Las escalas de actuación de este concepto van de la dimensión local hasta la supranacional y la gobernabilidad global, pero otorgando un peso decisivo a la dimensión del Estado nacional. Por su parte, diferencia claramente de la idea de gobernabilidad democrática en términos similares a los expuestos en el capítulo anterior y señala: el término gobernabilidad democrática ha venido adquiriendo un peso mayor en la discusión relacionada con las ciencias sociales. Sus preocupaciones son similares a la de la teoría de la gobernanza, pero su propuesta metodológica supera los asuntos de dirección de gobierno e incorpora el tema de la participación ciudadana, de la llamada sociedad civil, de las redes de intereses estratégicos agrupados en instituciones o en flujos organizativos que apenas prefiguran instituciones, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales, ONGs. Por su parte, Renate Meis señala en línea similar a Huffley que la palabra gobernanza ha experimentado una evolución semántica. Inicialmente se utilizó como sinónimo de gobernación o proceso de gobernar. A través de las organizaciones y el campo semántico de la palabra se ha ampliado con dos nuevas acepciones. 1. Gobernanza, para indicar un nuevo estilo de gobierno distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación
y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado. 2. Gobernanza como algo mucho más amplio. Señala que se van dando formas de coordinación social diferentes, no solo de jerarquía, sino de mercados, recurriéndose entonces a la expresión gobernanza para designar toda forma de coordinación de las acciones de individuos y las organizaciones, entendidas como formas primarias de la construcción del orden social. Esta segunda sección amplía el campo semántico de la gobernanza y se convierte en una nueva teoría general de las dinámicas sociales. Por su parte, y en un ámbito menos amplio, para Camus, citando por Mayorga, la gobernanza es la acción y el efecto de gobernar y gobernanza. Y Mayorga acota en cierta medida, Camus termina incluyendo los temas de gobernanza en el concepto de gobernabilidad, es decir, incluye la acción y el efecto de gobernar en el cómo se gobierna. Tantalian señala que la gobernanza es una expresión referida a la manera de dirigir en los niveles de la administración pública, en las empresas privadas como la gobernanza corporativa, y se espera que se tomen decisiones con principios de pluralismo, apertura, participación, responsabilidad y coherencia. Por su parte, Revens indica que en una primera aproximación, gobernanza es una forma de gobernar, o sea, un proceso que favorece las interacciones de Estado-sociedad, expresa la manera de gobernar, designa el conjunto de procedimientos institucionales, de las relaciones de poder y de los modos de gestión, formales o informales, que regulan la acción de los organismos. Es sugerente entonces encontrar al menos en común un común denominador de las definiciones antes señaladas, y es que la gobernanza implica acción. Proceso es en esencia verbo. Por su parte, varios investigadores, para ellos, la gobernanza se presenta como solución o condición sine qua non para alcanzar la gobernabilidad. Finalmente, Revés señala además que si los componentes o criterios de la buena gobernabilidad son legitimidad, eficacia y estabilidad, los criterios de la gobernanza deben ser transparencia, participación y rendición de cuentas. Los conceptos antes señalados permiten aproximarse al concepto asumido como gobernanza en el presente documento y se acepta que el término es igualmente polisémico, como el de gobernabilidad. Gobernanza expresa la manera de gobernar, la forma de conducción no jerárquica que posibilita la consecución de objetivos y metas mediante el consenso, la coordinación, la articulación de políticas, normas y procedimientos, así como la efectiva rendición de cuentas y transparencia. 3.2. Gobernanza y políticas públicas de calidad. Una definición aceptada es que las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas que en un momento determinado se consideran prioritarios, sea por parte de los ciudadanos o del propio gobierno. Las políticas públicas de la segunda mitad del siglo XX han sido diseñadas e implementadas con enfoques diferentes, denominados como generaciones. Las políticas públicas de primera generación se implementaron en América Latina en la década de los 80 con las medidas de ajuste estructural y de estabilidad macroeconómica tendientes a reducir el déficit fiscal, reducir la balanza de pagos, bajar las tasas de inflación, modificar los regímenes de comercio mediante el impulso a su liberación, cambiar las políticas impositivas y reducir el gasto público corriente. El enfoque de primera generación se caracterizó por la maximización del resultado económico y, como tal, se debía seleccionar la mejor solución técnica. El cuestionamiento sobre cómo implementar las políticas no fue tema de suficiente reflexión, acaso porque se consideraba que todos los gobiernos debían estar interesados en procurar el mayor alcance de bienestar posible, o bien porque se confiaba en la capacidad de su administración pública para poder implementarlo. En esta lógica, los resultados muestran que estas políticas no se aplicaron en la intensidad programada, y ello tiene que ver con el cómo, ya que prevaleció, al menos en América Latina, un enfoque de implementación de política top-down, arriba abajo, es decir, aquel en el que la clase política decide y espera que la administración pública cumpla. La promulgación de la Ley 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en Bolivia en 1999 siguió este enfoque, que ante falta de socialización y consenso fue necesario modificarla 5 meses después, abril de 2000, ante reclamos de grupos sociales y civiles, además del desconocimiento de los agentes de la administración pública sobre sus alcances y contenido. En suma, no bastó el aparente consenso alcanzado en el Congreso boliviano.
Las reformas de segunda generación establecen el acompañamiento de la economía institucional y la economía política y se centran en la interrelación entre Estado-mercado y sociedad civil. Los conceptos clave de este enfoque son el análisis de los costos de transacción y de los incentivos económicos. Propugna la posibilidad de reducir el aparato estatal y promover mecanismos de incentivo económico para la inversión y participación privada. No obstante, también se reconoce que las instituciones y la política importan y por ello se requiere el desarrollo de capacidades y más aún con una creciente actividad de la sociedad civil. Las reformas de tercera generación se concentran en el cómo. La reforma se visualiza como un proceso y por tanto son resultado de combinaciones dinámicas de propósitos, reglas, acciones, recursos, incentivos y comportamientos. El enfoque de hacer política pública sigue una secuencia botón, up, abajo hacia arriba. Por lo tanto, no basta con diseñar políticas técnicamente impecables, en muchos casos a partir de consensos. Es más factible que se acepte el segundo mejor, second best, y es igualmente importante la gestión para su efectiva implementación. Por ello, este proceso es tanto técnico como político y demanda intensiva construcción de espacios de diálogo, de concertación, de activa promoción de participación de los actores estratégicos, además de herramientas para la solución o resolución de conflictos y disponer de planes de contingencia y de adaptación. Esta descripción es importante porque sigue el concepto descrito de la gobernanza moderna, ya que no solo importa el qué, incluso es más importante el cómo. Por ello, no basta tener propuestas técnicas basadas en modelos matemáticos, en racionalidades causa-efecto u otras herramientas tecnocráticas que maximicen aparentes beneficios si estos carecen de legitimidad. Las palabras de Enrique Cardoso son claras. Las decisiones son las que resultan de una adaptación negociada de intereses de acuerdo con normas transparentes definidas en el espacio público. Las políticas no reflejan la supuesta omnisciencia de tecnócratas esclarecidos, sino que representan la depuración de intereses legítimos, un concierto de voluntades, entre ellas las del propio gobierno. Por ello, surge lo que la JERA denomina políticas públicas de calidad, entendidas como cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática. Dichos cursos de acción o de información son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluye orientaciones y contenidos, pero también instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, así como la previsión de sus resultados. Con base en esta definición se entiende que la JERA se refiere a aquellas que responden a las denominadas de tercera generación. La gobernanza implica el ejercicio de políticas públicas de tercera generación, es decir, de las que resultan del consenso, de la articulación con los actores estratégicos. No obstante, una reflexión final. Las políticas públicas diseñadas e implementadas en un enfoque de arriba hacia abajo, top-down, pueden tomarse en imposiciones que orienten hacia el totalitarismo. De ahí su crítica y el nacimiento de políticas públicas basadas en el concepto de gobernanza, pero de igual modo, en los enfoques bottom-up, el Estado no puede ir más allá de establecer mesas de diálogo y consensos, renunciar a su autoridad y a la decisión final, ya que si la sociedad decide por encima del Estado, este carece de sentido y nos conduce a la anomia social que preocupaba a Durkheim. 3.3. Componentes de la gobernanza. Dybwad sugiere que los componentes de la gobernanza dependen del enfoque de la teoría de la democracia, sea constitucionalista, pluralista o deliberativo, que pueden ser vistos como complementarios y no excluyentes. En el enfoque constitucionalista, la ejecución de las políticas públicas sigue un ordenamiento jerárquico porque presupone la existencia de vínculos sociales entre los ciudadanos que se asumen como ciudadanos del mundo y se concentra en la idea de autodeterminación y en la centralidad de la participación y la inclusión en el principio de subsidiariedad como importantes elementos de la gobernabilidad democrática más allá del Estado. Por otra parte, está el enfoque pluralista. Este se preocupa por aspectos como la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder y el rol de las asociaciones voluntarias en la negociación sobre el bien común. El enfoque pluralista ha generado variantes tales como el corporativismo, el neocorporativismo, el elitismo competitivo, la poliarquía y el asociativismo, cuya base común es la idea de que en una sociedad democrática el poder debe estar disperso entre una variedad de actores y que,
Como resultado, la formulación de políticas se deriva en gran medida de la interacción entre grupos de interés o entre grupos de interés y el gobierno. El tercer enfoque es el deliberativo, que enfatiza el carácter discursivo de la formación de la conciencia y el proceso de toma de decisiones y que, por lo tanto, señala que un intercambio racional entre los actores participantes en las redes de gobernanza juega un papel central. Bonham sintetiza este enfoque de la siguiente manera. Una ley es legítima solo si se basa en los razonamientos públicos resultantes de un proceso de deliberación inclusivo y justo mediante el cual todos los ciudadanos pueden participar y pueden continuar cooperando libremente. Este enfoque, que tiene entre sus más reconocidos exponentes a John Rawls y Rutger Habermas, señala que de hecho el enfoque deliberativo es el que efectivamente garantiza la consecución de la legitimidad en un mundo posmoderno. Con ello se observa existe evidente interdependencia entre gobernanza y gobernabilidad, que sugiere el cómo para alcanzar el qué, deliberación para lograr legitimidad. La pregunta que seguramente resulta es ¿hasta qué grado es conveniente la participación, la inclusión, la deliberación, el consenso? La respuesta no es fácil y conduce nuevamente al riesgo de la anomia social, que finalmente supondría el fin del Estado mismo absorbido por la sociedad. El mayor reto de la gobernanza moderna es precisamente establecer puentes, canales de participación, pero seguramente dependiendo de la historia política y cultural de cada país, se deberá optar por más o menos participación. En opinión del autor, en América Latina y por la historia relativamente nueva de las democracias, es prematuro establecer un enfoque altamente deliberativo, como podría posiblemente pensarse en algunos países europeos, ya que exige madurez política tanto del lado del gobierno como de la sociedad organizada. Supone la aceptación de reglas y procedimientos formales. Solo la praxis política puede determinar los niveles posibles. Sin embargo, es claro, por otro lado, que los estados no pueden mantener decisiones caracterizadas por la jerarquía, por las decisiones de los omniscientes tecnócratas que nos recuerdan con absoluta lucidez Enrique Cardoso. Es necesaria la ejecución de estilos de gobierno tendientes a mayor apertura, a construcción de políticas de abajo hacia arriba. Con base en lo anterior, en un esfuerzo de sincretismo, los componentes comunes de la gobernanza son transparencia, rendición de cuentas, coordinación y consenso mediante establecimiento de redes en las que el Estado interactúe más activamente con la sociedad. 3.4. La gobernanza corporativa. Se puede decir que la gobernanza corporativa es un derivado de la gobernanza general antes descrita, con la distinción que se concentra en la gestión interna de cualquier empresa. Surge más en el campo empresarial motivado por la asimetría de información entre accionistas minoritarios respecto a los accionistas más importantes, la falta de suficiente conocimiento de los accionistas respecto a las decisiones de sus directores y gerentes, es decir, por la asimetría de información que caracteriza a la teoría del principal agente, siendo el principal el propietario y el agente es el que, por encargo del primero, realiza las actividades encomendadas y cuya aplicación se extiende, por ejemplo, a la relación entre el regulador y el prestador de servicios, o bien entre la cúpula gubernamental y la burocracia administrativa. Una definición clásica define la gobernanza corporativa como un sistema interno que acompaña las políticas, procesos y las personas, que atiende las necesidades de los accionistas y de otros grupos interesados, mediante la dirección y el control de las actividades de gestión con visión de buenos negocios, objetividad, rendición de cuentas e integridad. La buena gobernanza corporativa depende del compromiso del mercado externo y también de la seguridad jurídica, además de una cultura directa y directiva saludable que salvaguarde las políticas y los procesos. Los elementos clave de los principios de la gobernanza corporativa, también llamado buen gobierno corporativo, son A. Honestidad, B. Confianza e integridad, C. Transparencia, D. Orientación al desempeño, E. Responsabilidad y rendición de cuentas, F. Respeto mutuo y G. Compromiso con la organización, que se observa que coinciden en varios de los expuestos como componentes de la gobernanza en general, pero en este caso más orientados a salvaguardar los intereses de sus accionistas, que son los propietarios o beneficiarios últimos de la empresa. Se destaca que los altos ejecutivos deben conducirse con honestidad y ética, especialmente en relación con conflictos de intereses reales o aparentes, así como en la divulgación de informes financieros. Los principios de gobierno corporativo comúnmente aceptados son los siguientes. A. Derechos y trato equitativo de los accionistas. Las organizaciones deben respetar los derechos de los accionistas y ayudar a los mismos en ejercer sus derechos. B. Intereses de terceros.
Las organizaciones deben reconocer que tienen obligaciones legales y otras obligaciones para todos los interesados legítimos. C. Funciones y responsabilidades del directorio. El directorio necesita contar con una serie de habilidades y comprensión para poder tratar asuntos de negocios y tener la capacidad de revisar y cuestionar el desempeño gerencial. El directorio debe estar compuesto por un número suficiente y tener un nivel adecuado de compromiso para cumplir con sus responsabilidades y deberes. D. Integridad y comportamiento ético. Ética y responsabilidad en la toma de decisiones no solo es importante para las relaciones públicas, sino también es un elemento necesario en la gestión de riesgos y para evitar los juicios. Las organizaciones deben desarrollar un código de conducta para sus directivos y ejecutivos que promueven la toma de decisiones éticas y responsables. E. Comunicación y transparencia. Las organizaciones deben establecer y hacer de conocimiento público las funciones y responsabilidades tanto del directorio como de la gerencia para brindar a los accionistas un nivel adecuado de rendición de cuentas. También deben poner en práctica procedimientos para que se verifique de forma independiente y se salvaguarde la integridad de la información financiera de la empresa. La divulgación de cuestiones referentes a la organización debe ser oportuna y equilibrada para garantizar que todos los inversionistas tengan acceso a información clara y objetiva. En este sentido, algunos sectores públicos han adoptado los principios del buen gobierno corporativo, en cuyo caso el accionista mayoritario o único es el Estado, y como tal se busca que los prestadores de servicio informen oportuna y cabalmente sobre su gestión y reducir con ello el dilema expuesto en la teoría principal. Capítulo 4.